El entonces agregado cultural de México en España fue advertido por Bruno Hernández Piché o Bruno H. Piché, que la reunión en la que insultó a la embajadora estaba grabada. Aristegui Noticias tuvo acceso al documento que establece de manera oficial los motivos que reportó Enrique Márquez, quien se desempeñaba como director ejecutivo de Diplomacia Cultural S.R.E., para remover de su cargo a Jorge F. Hernández, quien era el agregado cultural de México en España. Jorge F. Hernández ha dado a entender que su salida se debió a un texto que escribió contra Marx Arriaga, un funcionario de la SED. Sin embargo, los documentos revelan que insultó en una reunión a la embajadora de México en España, María Carmen Oñate Muñoz, lo que él mismo le confesó a Márquez y después acusó que uno de los participantes en dicho encuentro lo amenazó con darlo a conocer. Con fecha del 6 de julio Márquez reportó: al retornar de su periodo vacacional en México, 21 de junio 05 julio de 2021, el señor Jorge F. Hernández, agregado cultural de la Embajada de México en España, fue interpelado por la señora embajadora María Carmen Oñate Muñoz en el sentido de que, en medio de una comida que sostuvo el agregado Hernández con varios amigos el martes 29 de junio en la Ciudad de México, después de hacer bromas y de imitarla, él se expresaría de ella diciendo que era una viuda borracha. Horas después, el propio señor Hernández, por la vía telefónica, me confesó el motivo de la interpelación de la embajadora Oñate y que ésta se había enterado de lo ocurrido por un amigo cercano de ella radicado en la Ciudad de México, con la petición expresa de que el suscrito interviniera ante la embajadora en favor del agregado para negar lo ocurrido en la mencionada reunión de la Ciudad de México. El señor Jorge F. Hernández me hizo llegar, el mismo 6 de julio, un documento que a la letra dice, @ludicros2020. Ya es del dominio público que el ministro /aviador de la 4T, @Jorges, pasó una semana en México repartiendo su novela y haciendo sus imitaciones de Paz y de la IMB. Carmen Oñate, de quien dijo ante varios comensales, a esas comidas no invitan al pobre profe, abusa del alcohol. Márquez abundó, después de leer el documento. Pregunté al señor Hernández por la autoría del mismo respondiéndome que era de un antiguo amigo suyo, el señor Bruno Hernández Piché o Bruno H. Piché, que había sido uno de los convocados a la comida del día 29 de junio y que a partir de entonces habría de amenazarlo sistemáticamente con dar a conocer la forma ofensiva como se había referido a la embajadora Oñate. Después de la confesión que el señor Hernández me hizo de estos hechos, mi recomendación sería la misma que le sugiriera el día de la interpelación la embajadora Oñate, denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes, refirió. El 18 de julio continuaron las amenazas al agregado cultural. El señor Bruno H. Piché publica en la página Frontera Digital una reseña sobre el último libro del señor Hernández en la que se refiere a él como un pésimo escritor, rampante vividor del erario público que ocupa desde el 2019 un cargo en la Embajada de México en Madrid en la cual no hace otra cosa que aplastarse, hacer imitaciones y contar chistes. Una copia de este texto me fue remitida por Jorge F. Hernández el 18 de julio próximo pasado para reiterarme la solicitud de intervenir en su favor, recordó Márquez. Márquez apuntó que el martes 3 de agosto, evidentemente agobiado por las presiones y amenazas que venía soportando desde su visita a la Ciudad de México y sin que hasta el momento se hubiera decidido por la denuncia pública de ellas o la aclaración puntual y creíble de todo lo ocurrido, el señor Jorge F. Hernández me remite, en un intento final por persuadirme para que lo apoyara sin más, una serie de testimonios escritos. En esos documentos, que según me lo confesó el propio señor Hernández fueron elaborados por el señor Bruno H. Piché, se vuelve a señalar que el señor Jorge F. Hernández se refirió de una manera ofensiva y misógina a la embajadora Oñate Muñoz en la citada comida de amigos del martes 29 de junio en la Ciudad de México. Espero que no tengas la magnífica idea, Giorgito, o escribió Bruno H. Piché, de hacer públicos estos WhatsApp. Viejo lobo.
Tus burlas de la uñata están on record, datese on tape. Tú dirás, dice el mensaje que apunta que dicha reunión está grabada. Márquez agregó en su reporte que durante el desempeño del señor Hernández en la embajada en España, recibía en la dirección ejecutiva varias denuncias de maltrato al género que no llegaron a denuncias públicas porque así lo decidieron las propias afectadas. No obstante, una indagación realizada por el suscrito con personal de la legación en Madrid me permitió confirmar que, en efecto, las manifestaciones de misoginia del agregado cultural fueron varias y ocurrieron en la propia sede de nuestra representación en España. Por todo ello, Márquez sostiene que la salida de Hernández no se trató de un acto arbitrario, sino de la aplicación de facultades legales e institucionales de la Secretaría respecto de un integrante de su personal.